Hoy tengo el placer de recibir a un gran amigo, una persona con la que he compartido por muchos años mucho conocimiento, muchos buenos consejos, aprendizajes importantes, no solamente sobre la República Dominicana, sino también toda Iberoamérica y el mundo. Un gran experto en comunicación política, querido en este país. Anthony Gutiérrez Rubi, bienvenido. Muchas gracias y también para mí un placer estar contigo y con la audiencia. Y sí, hemos vivido muchas cosas y espero que nos queden todavía algunas por vivir. Y ya, tú eres dominicano porque... Sí, a mí no me dan el pasaporte, pero... Te falta la naturalización, pero sí, eso es cuestión de tiempo. No me dan el pasaporte, pero creo que estoy más aplatanado que mucho. Claro, claro. No, y sobre todo que durante todos estos años le has tenido un cariño especial al país. Sí, esa es la verdad. No solamente has venido aquí a hacer un trabajo, sino que te has involucrado de una manera muy cercana con el bienestar del país. Esa es la verdad. Y además tiene que ver un poco con mi trayectoria profesional, ¿no? Yo llegué a este país ahora hace casi 14 años. Y fue para mí una oportunidad profesional que no dudé en aceptar. Llegué para hacer frente a un reto profesional, a un país que no conocía. Todavía me acuerdo cómo iba leyendo la documentación que me había preparado en el avión. Y desde esa fecha, desde hace 14 años, vengo con regularidad a la isla. Casi 3 semanas, cada 4. Y sí, he tenido la oportunidad de conocer a muy buena gente y de amar también el país que te da tanto, ¿no? Y devolverle en la medida de tus posibilidades con conocimiento, con afecto, con buenas intenciones, lo mucho que la República Dominicana me ha dado y ha significado en mi trayectoria profesional. Qué bueno. No vamos a hablar de política dominicana porque digamos que estamos un poco lejos de las elecciones. Eso espero. Además estamos un poco cansados. Pero sí dejo constancia que quizás tú conoces la política dominicana mejor que cualquier dominicano. O sea, la has estudiado, pero también la has vivido. Y la sigo. Y la sigues viviendo. Quiero en esta ocasión, para nuestra audiencia, hablar un poco de tus trabajos académicos. O sea, has escrito mucho, has participado en muchas entrevistas, en muchas conferencias. Es uno de tus fuertes, la verdad, de tu trabajo. Y recuerdo mucho que tú comenzaste un camino que inició con la filopolítica, con el tema de la filosofía política. De ahí pasaste a la micropolítica y llegaste a la tecnopolítica. Quizás explicar un poquito ese camino, y si lo dije completo. Sí, no, lo dijiste completo. Yo empecé estudiando filosofía, lamentablemente no acabé esa carrera. Por cuestiones personales tenía que ayudar a mi mamá. Y siempre me interesó mucho esta disciplina, ¿no? De las ciencias humanas que te obliga a hacerte preguntas. Creo que en comunicación política y en la política lo que es importante es hacerse preguntas y las preguntas adecuadas y las preguntas que se hace a la gente, ¿no? Y entender la política como un ejercicio noble de darle respuesta a esas preguntas y esas inquietudes. Por eso escribí ese libro, Filopolítica, y es uno de mis ejes de trabajo. Cómo usar la filosofía y el pensamiento filosófico para una mejor política. El segundo libro que mencionas es Micropolítica, es un libro importante para mí porque quería poner el acento en el metro cuadrado de la gente. Si te haces las preguntas adecuadas, pero no estás suficientemente cerca, las aterrizaste. No las aterrizas, no te aproximas, no entiendes el metro cuadrado de la gente, es difícil que esas preguntas encuentren las respuestas adecuadas. Y finalmente tecnopolítica, porque sí, llevamos ya muchos años, desde la irrupción de Google, en particular desde el 98, en donde la tecnología aplicada a la movilidad y a los celulares está cambiando nuestra manera de entender las relaciones, el mundo, nuestra manera de entender la política, nuestra manera de entender los negocios. Y por lo tanto,
Es un recorrido que yo creo que es bonito, como 3 escaleras, ¿no? Y es lógico. Sí, de la filosofía a la micropolítica y pasando por la tecnopolítica. Y sí, durante muchos años sí sigo trabajando en estas 3 peldaños, en estos 3 eslabones de un hilo, ¿no? De una historia que siempre tiene que ver, en mi caso, en cómo hacer más y mejor política a través de la comunicación. Digamos que la tecnopolítica surge en un momento como concepto, ¿no? De un cambio de época total. Primavera árabe, irrumpe las tecnologías, digamos que por ahí comienza a manifestarse la fuerza, no la existencia, pero sí la fuerza de la tecnología en los procesos políticos. Desde entonces hemos pasado de la primavera árabe, un suceso más cercano a lo que sucedió en Chile, con las manifestaciones que resultaron en la necesidad de transformar la Constitución, de reformarla, y más cerca a nosotros aún los sucesos de la Plaza de la Bandera el año pasado. Durante estos procesos, ¿cómo has visto que se hace más presente la tecnología y la tecnopolítica en general? La tecnopolítica nos permite organizarnos de otra manera, con un nivel de desintermediación, de capilaridad, de trabajo en red, de horizontalidad extraordinarios. Hoy tenemos en nuestras manos dispositivos que nos permiten organizarnos in, on, off-on, y de una manera muy local y global a la vez. Primero, cambia la manera que tenemos de organizarnos desde el punto de vista del ejercicio de los derechos o de la demanda de los mismos, y por lo tanto es un gran instrumento organizador. Segundo, es un gran aporte y una gran ventaja para crear contenidos. Crear contenidos de una manera también capilar, en donde la inteligencia de las multitudes permite, gracias a este aporte continuo, este flujo continuo de información, convertir esos datos en información y esta en conocimiento. Por lo tanto, es una herramienta, la tecnopolítica, que nos permite comunicar mejor, hacer llegar mejor nuestras ideas, nuestro mensaje más focalizado. Sí, te permite segmentar, claro. Te permite trabajar diferentes lenguajes, diferentes formatos, a dirigirte, digamos, a las personas en tiempo y forma adecuados. Por lo tanto, una gran capacidad comunicativa a través de la creación de contenidos. Y finalmente es una tecnología que crea poder, que permite construir poder a través del micropoder, que permite sumar voluntades, sumar conocimientos, sumar relaciones y convertirlas en un poder real, un poder democrático o no. Pero en definitiva construye poder. Por lo tanto, la tecnología caracteriza, yo creo que esta década, de una manera muy significativa, la manera en que entendemos la política, lo que la hemos entendido hasta ahora. En definitiva, si hasta hace muy poquito, hasta hace casi una década, la herramienta, la tecnología fundamental para la política era la publicidad y el marketing. Hoy, siendo necesarios grandes campañas de publicidad y buenos publicistas y gente especializada en marketing, etcétera, hoy creo que la herramienta más importante para la política es la conversación política, y la tecnopolítica lo permite. Tú decías del tema de no tener ya intermediarios o eliminar intermediarios, porque creo que aún quedan, en el sentido de que... O tener unos nuevos, porque hay nuevas distintos, referencias. exactamente. Sí, eso es. Pero me preocupa, me llama la atención, mejor dicho, el rol de las plataformas en la tecnopolítica. Es decir, Facebook, Twitter, Instagram y las demás, todas las que existan, cumplen un rol muy importante, y lo hemos visto recientemente cuando han asumido un rol editorial a la hora de decir que sí, que no, que cumple las reglas y que no, en qué momento se cruza una línea, y que esa línea la determina el medio y no la determina un juez, no la determina un marco jurídico. ¿Cómo afecta el concepto mismo de tecnopolítica? Pues lo afecta de pleno, y es uno de los grandes riesgos democráticos a los que nos enfrentamos. Estas plataformas tienen un poder excesivo.
son las grandes ganadoras porque han conseguido muchos datos de nosotros. En Internet se dice que cuando algo es gratis, el precio eres tú, ¿no? Claro. O el producto eres tú. Pues han obtenido muchos datos de nosotros, nos conocen muy bien y gracias a ese conocimiento pueden crear patrones y con esos patrones comercializar, digamos, comportamientos. Y creo que este es el gran desafío al que nos enfrentamos. Tienen un poder excesivo, oligopólico. Yo creo que hay que trocearlas. Regularlas. Trocearlas y regularlas. Lamentablemente tienen un poder desmedido. Y a la vez necesitamos que se comprometan en su autocontención. Es decir, conocer los límites de su propio poder. Sí, y autorregularse. Okay. Yo creo que necesitamos unas coaliciones por el interés general que incluya a las plataformas. Okay. Pero que no nos deje a la democracia frágil y debilitada por unas plataformas que no son elegidas, pero que tienen un gran poder y que determinan y condicionan en muchas ocasiones el devenir democrático de las naciones. Cambia un poquito el tema, pero está dentro del libro, porque me parece que si hay dos conceptos que han transformado las relaciones sociales, son la gamificación y la memificación, por decirlo de una forma, los memes. Sí. En el libro hablas de la gamificación y dedicas todo un espacio al tema, pero también me llama mucho la atención y los vinculo, cómo los memes han transformado la forma de comunicarnos los seres humanos de alguna manera u otra. Esos dos conceptos, ¿cómo transforman la política o la relación de los individuos activamente, ¿no? Sí. Empecemos por los aspectos, me parecen más positivos, ¿no? Yo creo que incluso las causas más difíciles, más hirientes, más lacerantes, las más difíciles, insisto, se pueden combatir con un humor creativo. A veces la burla, la sorna, la mofa, ¿no? Es muy revolucionaria. Y me parece que esa idea, digamos, lúdica, ¿no? Y creativa de los memes y de la memecracia nos permite desafiar los poderes establecidos con una gran creatividad inventiva. Yo cada vez estoy más convencido que las mejores campañas políticas son las que se hacen ahí fuera, es decir, las que liberas energía y haces que la ciudadanía comprometida sea capaz, con su enormísimo talento creativo, superar con unos niveles de imaginación hilarante cualquier mente de las más creativas. Por lo tanto, me parece que el humor es una herramienta de transformación social muy importante. A la vez, en sociedades aceleradas, de paciencias cognitivas muy cortas, de 3, 4, 5 segundos, de democracia instantánea, el meme tiene algo de prejuicioso. Instala un cliché, un marco mental. Una percepción muy rápida con la que a veces tomamos decisiones y esos son atajos democráticos. Por lo tanto, luces y sombras. Y respecto a la gamificación, de nuevo también un aspecto positivo, y es que estos dispositivos y sus aplicaciones permiten jugar y competir. Pero no solamente estoy hablando de los juegos tecnológicos, ¿no? Sino jugar y competir en challenges, en retos, en desafíos que nos demuestran también nuestra capacidad de superarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esos retos pueden tener una orientación política. Totalmente. Y en la parte también de las sombras, lo lúdico y lo festivo
tienen que ser instrumentos para el cambio y la movilización, pero necesitamos gobernanza para hacer posibles cambios que sean irreversibles y que generen mayorías democráticas. Y a veces eso no es fácil conseguirlo solo jugando. Hay que construir mayorías, hay que a veces sufrir. En muchas partes del mundo se sufre por la libertad, por la democracia, y es dolorosa defenderla y cultivarla y protegerla, y no podemos hacer una lectura superficial de que lo lúdico y la gamificación, aportando mucho a la cultura democrática, pueda ser un baluarte para la misma, si no hay también compromiso, responsabilidad, esfuerzo, solidaridad, colaboración, en fin. Que la forma no sustituye al fondo. Exacto. Sino que son complementos. No podemos imaginar la tecnopolítica sin tecnología o sin un acceso a herramientas, ¿verdad? Las conocemos hoy, pensamos en los móviles, pensamos en las computadoras, en cualquier tipo de equipo conectado al Internet de las cosas y demás, pero en el futuro seguro evolucionará. Hoy en día ya, en el 2011 durábamos 45 minutos en promedio en el móvil, hoy duramos casi 5 horas y aumentando. Y de aquí al 2025 el promedio de consumo de data por persona va a ser de 28 gigabytes. Una locura. O sea, habrá que crear todo ese contenido. Lo que me hace pensar que poco a poco los países tendrán que moverse a que ya la tecnología, el acceso a la tecnología y al Internet es un derecho fundamental. De hecho, ya se discute y, es que es un derecho. Y ampliamente ya se reconoce. Pero cómo los políticos promueven más esa agenda para empoderar más a las personas, para que puedan participar mejor. No va a haber economía si no es economía digital. Y nuestras sociedades ya son sociedades fuertemente digitales. Y nuestros territorios, a pesar de la belleza de los mismos, esta isla, este país es uno de los ejemplos, necesitan esa capa digital para hacer posible que los territorios puedan competir, las sociedades puedan estar cohesionadas, la economía pueda avanzar. Hoy es inseparable la vida de la tecnología. Entonces necesitamos estrategias de cooperación y colaboración. La Internet global va a obligar a gobernanza global. Y a la vez necesitamos estrategias de competencia, de competitividad de las naciones, de los países, de los territorios, para digitalizar sus procesos, avanzar a que la tecnología sea un gran instrumento cohesionador e innovar constantemente. Inteligencia artificial, robotización, Internet de las cosas, todo eso va a generar cambios muy extraordinarios, y la política democrática tiene que garantizar que esos cambios llegan a todos en condiciones de igualdad, que la conectividad no sea la nueva brecha social y económica no sea la conectividad, y que el acceso digital no solamente sea un derecho, sino que además se promueva activamente como un elemento de desarrollo sostenible de las naciones. Escribiste tu más reciente artículo, no es el último, te falta mucho por escribir, pero tu más reciente artículo habla de la democracia ausente. Sí. Pones el ejemplo de los comicios más recientes en Francia, me parece que eran regionales, donde el 68% de la gente no participó. Y uno observa lo que sucede en otros países, donde a menos que haya una polarización muy fuerte ideológica, el interés de la gente en los procesos políticos va de caída. Y esto coincide con un fenómeno que viene sucediendo, sobre todo en América Latina, desde hace 15, 20 años, que es que los partidos políticos han perdido toda credibilidad. ¿No te preocupa que de alguna manera se están extinguiendo los partidos políticos y que eso tenga una repercusión muy fuerte en la democracia? En general no me preocupa nunca mejorar los instrumentos. Un partido político es un instrumento. Lo que me preocupa es no tener instrumentos. Que no exista una alternativa. Que no tengamos instrumentos. Y es cierto que los partidos políticos se han ganado a pulso
buena parte de la desconfianza totalmente. Que tienen. Sus prácticas, sus déficits democráticos. En muchos casos su incapacidad de evolucionar, sí, de adaptarse. Su incapacidad para reclutar talento, su capacidad para ser atractivos, para que muchos ciudadanos y ciudadanas quieran estar un periodo corto de sus vidas ofreciendo algunos de sus años al servicio público, en fin. Pero la democracia no será mejor sin partidos. No estoy tan seguro de que eso sea así. Que el instrumento sea imperfecto no significa que podamos prescindir de él. Una democracia, por ejemplo, de los algoritmos no me parece mejor. O una democracia tecnocrática tampoco me parece mejor. Y una democracia autocrática tampoco me parece mejor. Ni partido único, ni algoritmo, ni tecnocracia. Claro. A veces perdemos un poco la perspectiva. Y es cierto que en América Latina está creciendo el número de personas que le es indiferente vivir en un régimen, por ejemplo, democrático o otro autocrático. Pero la democracia se echa mucho en falta cuando no la tienes. Claro. Bueno, y en esa misma línea, eso genera o ha generado en los países donde se han debilitado los partidos políticos, la respuesta ha sido un auge del populismo. Exacto. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en varios países de la región, incluso Argentina y demás. Y digamos que en el mismo libro tú pones una cita que cualquier poder tiende a ir hasta el límite de su poder. Y hay otra cita que es todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ese populismo, que no solo de América Latina, está en todas partes y en Europa se ve mucho, ¿cómo lo frenamos? ¿Qué tiene de bueno si algo tiene bueno? Lo frenamos. Primero, el populismo existe porque ofrece una solución rápida, superficial, directa, un atajo a los problemas y a los retos a los que nos enfrentamos hoy. Por lo tanto, cuando hay miedo, incertidumbre y temor al futuro, el populismo usa la nostalgia de que el pasado fue mejor, cuando obviamente no ha sido mejor, y ofrece soluciones nostálgicas y de atajos, como digo. En buena parte porque la política democrática no está encontrando las respuestas a ese miedo, a esa incertidumbre y a esa desconfianza, ¿no? Por lo tanto, el populismo es un atajo y un atajo perverso, porque es atractivo. Es atractivo porque es una respuesta rápida a problemas complejos, fácil a problemas difíciles, ¿no? Y superficial a problemas profundos. Pero a la vez nos indica el camino de cómo podemos enfrentarnos. Nos indica el camino de que esa reacción populista, ese atajo populista, emerge, tiene posibilidades, crece, avanza, porque la política no está haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, nos indica el camino de que si se hace bien el trabajo, hay una manera de frenarlo. Por lo tanto, al populismo se le gana en las urnas y se le gana en las cabezas de la gente. Y se le gana con una política que sea capaz de embridar los cambios que necesitan las sociedades con audacia y con valentía y con coraje. Se le gana con determinación. Pero si no se hace, el atajo populista acaba empobreciendo la calidad de nuestras democracias, y cuando la democracia es débil, todo es posible. Digamos que el populismo quizás responde con mucha rapidez a la micropolítica, pero no con eficiencia. Sí, la responde con mucha rapidez, pero evidentemente la resolución que propone no transforma de manera equitativa ni sostenible con las soluciones que ofrece, ¿no? Es decir, no concretiza. El populismo, por ejemplo, ofrece una respuesta cada vez más
ultranacionalista en un mundo que necesita de la cooperación, como estamos viendo en la pandemia. Totalmente. ¿Qué solución populista, nacionalista habría sido capaz de enfrentarse a la pandemia si no fuera por la cultura multilateral, los organismos multilaterales, el concierto de las naciones, la cooperación público-privada? El populismo no ofrece soluciones, ofrece placebos, es decir, ofrece, digamos, una percepción de curación, pero no ataca ni aborda las causas de los problemas, simplemente los síntomas a veces. Bueno, tú decías en una entrevista que en momentos de crisis buscamos un culpable y no una causa. Sí, eso es lo que hay que atacar las causas, porque si no, el populismo encontrará culpables y a veces será un gay, a veces será una persona de color, y a veces será una mujer, y a veces será un inmigrante, o a veces será una persona de otra condición socioeconómica. El populismo necesita culpables porque es la manera que tiene de ofrecer una respuesta. Cuando no te ofrece justicia social, te ofrece una solución justiciera. Y eso no es una solución, es simplemente un atajo. ¿No sería eso entonces de alguna manera un ciclo que ya la humanidad ha vivido? Sí. O sea, esto ha pasado antes. Ha pasado antes. Y sabemos en qué terminó. Sabemos, en unas dictaduras en Europa, sí, sabemos, una guerra. Sabemos en qué termina. Lo que pasa es que ahora podemos entrar en otro tipo de dictaduras, por ejemplo, dictaduras tecnológicas, renuncias a libertad y al libre albedrío para estar sometidos a una especie de tecnodictaduras. En fin, tenemos muchos desafíos y necesitaríamos estar más fortalecidos democráticamente para sacarlos adelante. Quiero cerrar con una pregunta que Muy bien. Todo el que está en la política debería hacerse. ¿Cómo cambia la pandemia del COVID la política? El quehacer político, la actividad del que ejerce la política profesionalmente. Todavía no lo sabemos con claridad. No me gusta parecer adivino. Soy un profesional que intenta analizar y establecer relaciones causales y encontrar soluciones. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que a pesar de nuestro extraordinario poder como humanidad, tenemos unas grandes debilidades. Somos vulnerables. Somos vulnerables. Sabemos también que cuando esas vulnerabilidades son tan duras como la que estamos viviendo con la pandemia, sabemos que sin Estado y servicios públicos no las hacemos frente. Esto no lo resuelve el mercado, ¿eh? Necesitamos empresas farmacéuticas pero necesitamos inversión, políticas públicas, investigación científica pública. Sabemos eso también lo sabemos. Sabemos que necesitamos Estado. Aunque nos quejemos, nos parezca a veces demasiado grande, excesivo, burocrático, necesitamos Estado. También sabemos que nos necesitamos los unos a los otros. Que la pandemia ha demostrado que no entiende de rentas, de sexos, de colores, de naciones, que nos hace realmente a todos humanos. Que somos tan fuertes como el más débil de la cadena. Exacto. Por lo tanto, también nos da una gran lección. También sabemos que sin cooperación internacional no salimos adelante. También sabemos que la política, teniendo mucho poder, no tiene todo el poder. Al final no hay suficientes policías para vigilar que yo me ponga la mascarilla, mantenga la distancia social, me lave las manos. Cumpla el toque de queda. O sea, al final sabemos que
para garantizar el interés general necesitamos mucho comportamiento público democrático compartido. También sabemos eso. También sabemos que sin colaboración entre las grandes fuerzas políticas no hay manera de enfrentarnos a grandes retos. Hoy es la pandemia, pero tenemos en agenda los retos medioambientales. En fin, claro, la pandemia nos está dejando muchas lecciones y muchas nos obligan a grandes dosis de humildad para entender que los retos a los que nos enfrentamos hoy para salir a la pandemia, hoy para salir de la crisis económica, pero también para salir de la emergencia climática en la que estamos, va a obligar a muchos de estos elementos que estamos viendo. Por lo tanto, a mi juicio, la salida de la pandemia no será un continuará del 2019, sino un reset en el 21 que veremos cómo se desarrolla en el 22 y hacia adelante. Ya veremos dónde nos lleva. Eso es. Anthony, gracias. Ha sido una conversación magnífica. No, gracias a ti. Tú lo has llevado muy bien y un saludo a todos los oyentes. Y para mí ha sido un placer estar contigo. A los que nos han escuchado, tenemos disponible, gracias a Anthony, su libro Tecnopolítica. Escríbanos, que de alguna manera se lo vamos a hacer llegar. Ah, perfecto. Me hará una gran ilusión. Perfecto. Así será. Gracias. Gracias.